Hablando sobre la tentación, queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos acompañan el día de hoy, también los que están escuchando esta enseñanza a través de la internet. Damos gloria a Dios porque en estos 40 días Dios está bendiciendo a su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Si usted aún no se ha metido en el equipo de los bendecidos con los 40 días, lo animamos. Vamos por el día 25. Entonces, si usted aún lo está leyendo los 40 días, aún hay tiempo de recibir bendición. Hay algo con lo que algunos están luchando. Hay algo con lo que algunos están batallando. En cierta ocasión que comencé un tiempo de ayuno especial, era un joven de 17 años en aquella época, decidí separar un tiempo para dedicarme al Señor. Pues bien, ese tiempo de ayuno, ese tiempo de consagración, se convirtió en un tiempo de lucha, un tiempo de batalla, porque en medio de la búsqueda de Dios empezaron a suceder cosas que no sucedían comúnmente. Uno de los muchachos en el colegio en aquella época decidió invitarme a comer pizza, lo que nunca sucedía. Yo no, muchas gracias, hoy no puedo, no di especificaciones. Ese mismo día, una de las jóvenes de la iglesia empezó a abrazarme de una manera muy cariñosa. Y yo, hoy estás muy amable, Ana María, pero hazte un poquito al lado. Al salir de la escuela, llegó uno de los muchachos con un vaso, en Bogotá le llaman ponche, creo que aquí también, y me lo ofreció. Y por un momento se me borró el cassette y lo iba a dirigir a mi boca, a morderlo, cuando recordé que estaba en un tiempo de consagración a Dios. Y dije, ¿ahora qué hago con esto? Busqué a un muchacho que estaba saliendo y se lo ofrecí. Pero todo el día sucedieron cosas que comúnmente no sucedían. La gente era más cariñosa, eran más amables. Algo estaba sucediendo que me hacía, o más bien me quería impedir cumplir el propósito que había propuesto ese día para Dios. Eso que se acercaban eran tentaciones. Y uno de los problemas más grandes que está afrontando la iglesia es la tentación de diferentes tipos. En las consejerías que hemos tenido en los últimos años, uno de los problemas más comunes han sido tentaciones sexuales. Otros han venido con tentaciones de hacer negocios torcidos. Algunos han hablado de divorciarse de su pareja. Otros han hablado de no volver a la iglesia. Incluso alguien en una consejería me hablaba de odiar a su padrastro con todas sus fuerzas, querer matarlo porque lo odiaba. Todos estamos luchando con tentaciones. Todos estamos atravesando tiempos difíciles. Algunos tal vez han resbalado en medio de las tentaciones, otros no. Algunos se han propuesto a hacer dieta este año y cuando ven la tentación de una deliciosa torta, tal vez de chocolate, se sienten tentados a romper esa dieta que se han propuesto. ¿Qué es tentación? Es el estímulo que induce el deseo de algo. Probablemente algunos han tenido tentación de comerse algo, un tamal. Y ha sido una tentación durante mucho tiempo hasta que comen el tamal. En ese momento pasa la tentación, pero así trabaja la tentación. Piensas en eso que anhelas o deseas y probablemente hasta que no cedes a esa tentación
la tentación no se va, o por el contrario, algunos dan gusto a su tentación y la tentación se vuelve aún más grande. La Biblia nos habla de alguien que fue tentado de una manera sorprendente. En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Este pasaje lo vamos a estudiar en los 40 días también esta semana. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Es un texto muy conocido, pero a veces no muy profundizado. Mateo capítulo 4, versículo 1. ¿Cuántos lo tienen? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad, a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Amén. Lo primero que debemos entender en esta mañana es que ser tentado no es lo mismo que pecar. La Biblia nos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. No hay algo malo en ser tentado. El problema es ceder a la tentación. Y si muchas veces una tentación se está repitiendo en tu vida, debes investigar qué está andando mal. Porque cuando una tentación es muy repetitiva, es porque hay algo que está actuando en contra para hacerte caer. ¿Qué hubiera hecho usted si fuera Jesús estando en el desierto? ¿Qué hubiese hecho usted si hubiese pasado todo lo que pasó Jesús en este pasaje? Quiero que lo analicemos. Versículo 1, leámoslo de nuevo. Alguien que lo lea solo el versículo 1, con voz fuerte. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. ¿Por qué fue llevado a un lugar donde sería tentado? ¿Por qué Jesús tendría que ir a ese lugar? Por varias razones. Número 1, porque Jesús tenía que enfrentar la tentación y vencer la tentación. Nos dice la Biblia que no tenemos a alguien que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo. Jesús tenía que ir a ese lugar para vencer la tentación. Número 2, tenía que estar cara a cara con el enemigo. Tenía que hacer frente al mismo diablo para demostrar su poder sobre las huestes de tinieblas.
Algo interesante es que fue llevado a un lugar, ¿qué? Desértico, solitario. Uno de los lugares donde somos más tentados es cuando estamos a solas. Y quiero hacer un paréntesis aquí rápido. Eso no lo tenía planeado, pero el Espíritu Santo me dice, dilo. Las parejas que se aíslan de su pareja durante mucho tiempo son tentadas por el enemigo, porque la soledad es una herramienta que está usando el diablo para tentar. Muchas veces un hombre puede hacer un viaje de semanas y semanas. Esto puede ser una herramienta del enemigo para la tentación, tanto de la mujer como del hombre. Procure no ausentarse mucho tiempo de su pareja. Procure no dejar mucho tiempo solo a su cónyuge, porque esto puede ser una herramienta del enemigo. El desierto era el lugar predilecto para que Satanás tentara a Jesús, porque allí lo iba a encontrar solo. Y quiero aclarar que el Espíritu Santo no fue el que tentó a Jesús. ¿Quién fue? Satanás. Dios no tienta a nadie. Y nos dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Y qué pasó? Sintió hambre. Es interesante porque ¿qué hubiera hecho usted después de ayunar 40 días? Algunos no ha llegado ni el mediodía y tienen hambre y ya se han puesto de mal genio. Algunos se acaban de comer una fruta y llevan una hora de ayuno y ya están que no aguantan. Jesús llevaba 40 días y ahora siente hambre y Satanás se le aparece y le dice, convierte estas piedras en pan. Algunos piensan que la tentación era esa, convertir eso en pan para que se lo comiera, pero esa no fue la tentación. Si usted lee con atención el texto, el diablo dice algo antes. La tentación no era que las piedras se convirtieran en una almojábana, en un pan de quesito, en un alfajor. Era una probabilidad. Pero Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios. Esa era la tentación. Satanás estaba poniendo en duda la identidad de Jesús. Y es exactamente lo que Satanás muchas veces quiere hacer con nosotros. Hacernos dudar de que somos hijos de Dios. Hacernos dudar de que lo que la palabra nos está diciendo es verdad. Si eres el Hijo de Dios, y note algo, Jesús no fue solamente tentado en el desierto. No fueron 3 tentaciones y ya, Jesús superó la prueba y nunca más. Si usted se da cuenta, Satanás intentó tentar a Jesús con esto muchas veces. Los fariseos le decían, si eres el Hijo de Dios, muéstranos una señal del cielo. Cuando Jesús estaba en la cruz, el hombre que estaba al lado le dijo, pues si verdaderamente eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Satanás no descansó en la vida de Jesús, tentándolo día tras día. Y tal vez Satanás a usted lo está tentando de la misma manera. Si usted se da cuenta, cuando Jesús dijo no a la primera tentación que hizo Satanás, versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, oiga esto, si eres Hijo de Dios. De nuevo lo estaba tentando con lo mismo, con su identidad. Si realmente eres el Salvador, quien dice ser, demuéstranoslo y demuéstratelo a ti mismo. Satanás puede usar la misma Biblia en tu contra
porque Satanás estaba citando pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Le estaba diciendo, bueno, pues la Biblia dice que al Hijo de Dios le pasará esto y esto otro. Pues demuéstranos que es verdad lo que Dios está diciendo en la palabra. En muchas ocasiones, tal vez usted ha leído pasajes bíblicos en los que Dios dice, te bendeciré, te ayudaré, te sanaré. Y cuando ves tu realidad, te das cuenta que ese texto aún no se está cumpliendo. Dios, tú has prometido que si te sigo fiel, tú me vas a bendecir. Y mira, estoy llamando para pedir una ayuda económica porque no tengo dinero. En ese momento Satanás aparece en escena para decirte, ¿ves? Dios te prometió algo, ¿y dónde está el cumplimiento de esa promesa? Satanás muchas veces va a querer hacernos dudar de las promesas de Dios. Señor, si tú dijiste que hasta tal día me ibas a bendecir y aún no veo el cumplimiento. Pero Jesús dijo, diablo mentiroso, no te creo. Ahora vamos a estudiar un poco lo que dijo Jesús, pero vamos a estudiar por un momento la última tentación. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Imagínense lo descarado que es el diablo. Le estaba diciendo a Jesús, adórame. Yo no me puedo imaginar a Jesús cortándose las venas y diciéndole, te adoro, Satanás, eres lo más bello. Yo no me imagino a Jesús en un culto satánico. Y era lo que Satanás le estaba proponiendo al Hijo de Dios. Y yo me imagino que ninguno de nosotros se inmiscuiría en un culto satánico, adoraría a Satanás. Pero la Biblia nos dice que quien no está conmigo está en contra mía. Jesús está diciendo, o es blanco o es negro. Y nos dice la Biblia que cuando pecamos, estamos adorando al diablo. Cuando amamos más el dinero que al Señor, estamos adorando a Satanás. Cuando somos infieles a nuestra pareja, estamos adorando al diablo. Cuando Él no tiene el primer lugar, cuando tenemos ídolos por encima de Dios, estamos adorando a Satanás. El objetivo de la tentación es hacernos caer y apartarnos del plan de Dios. La tentación es darle las llaves al enemigo para que entre a nuestra casa. Pero usted no le da las llaves de primera. Satanás empieza a pedir las llaves disimuladamente. Y una vez tenga las llaves de tu vida, va a poder entrar cuando se te antoje. Usted puede decir, pero yo soy templo de Dios. ¿Cómo le voy a dar las llaves de mi casa a Satanás? De mi vida a Satanás. ¡No! Yo soy de Dios. Pues cada vez que caemos en algún pecado, le estamos dando en cierta medida la entrada al enemigo a nuestra vida. Un ejemplo de eso lo puedo encontrar en aquel hombre que decidió vender una casa y dijo, le vendo la casa, pero menos esa puntilla que está ahí clavada. El hombre dijo, bueno, pues la puntilla no vale ni un peso, esa puntilla es suya. El hombre compró la casa, se fue a vivir a ella, la amobló. Cuando a medianoche le golpearon, era el antiguo dueño. Sí que se le ofrece, vengo a usar mi puntilla. Vino y colgó un sombrero allí. Otro día vino y golpeó, vengo a usar mi puntilla. Quitó el sombrero y puso un cuadro. Otro día golpeó y quitó el cuadro y colgó un escaparate grandote.
Y así día tras día iba a usar, y el hombre ya cansado, mire, yo ya no lo quiero tener más acá. Lo siento, el trato es que esa puntilla es mía. Y mientras yo tenga derecho sobre esa puntilla, puedo entrar cuando se me antoje. Muchos con un pequeño pecado están dándole la entrada al enemigo, a su hogar, a su familia, a su casa. Jesús sabía que el dar la entrada al enemigo, las llaves al enemigo, era arruinar el plan de Dios. Cuando alguien cae en el área sexual, de repente no está desnudo en la cama con alguien. Es un proceso. Empezó a entregarle las llaves al enemigo poco a poco, tal vez con miradas, tal vez con internet, tal vez de alguna manera, pero la persona no cayó de repente. ¿Qué hago aquí en esta cama con esta mujer? No, él tuvo que haber abonado el terreno y darle la entrada al enemigo para haber caído. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese caído? No hubiésemos tenido esperanza. Pero Jesús no cayó porque sabía que había algo mayor que eso en su vida, y era el plan y el propósito de Dios. La Biblia nos cuenta varias historias de personas que se dieron. Judas, quien manejaba la caja menor, nos dice que se desbordó por el amor al dinero y arruinó su vida y el plan de Dios para su vida como discípulo de Jesús. Caín cayó en la tentación de la envidia y terminó asesinando a su propio hermano. Jonás, el elegido de Dios, el que Dios tenía un propósito maravilloso con él, se dejó llevar por el enojo, por el mal genio, arruinando y sufriendo durante mucho tiempo antes de cumplir el propósito de Dios. Atalía, no Talía la cantante, sino Atalía, quien asesinó a su familia y arruinó el plan que Dios tenía para su vida. Abimelech mató a todos sus hermanos, decidiendo negar lo que Dios tenía para él. David, un día de pereza, donde los reyes tenían que estar en el campo de batalla, decidió dormir todo el día. Y cuando se asomó en el balcón, vio una hermosa mujer y alimentó el pecado, le dio las llaves al enemigo de su vida. Y ustedes saben la historia. Adulteró, asesinó, todo por causa de una tentación. Si nosotros decidimos dar pie a la tentación, nos vamos a apartar del plan de Dios. Vamos a decirle a Dios, no quiero tu plan, quiero mi propio plan. ¿Sabes qué es lo más triste? Que tu propio plan es un plan de destrucción y muerte. La Biblia dice que las tentaciones siempre van a existir, y quiero que leamos juntos un pasaje en Santiago 1:14. Alguien que lo lea con voz fuerte, por favor. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia está traído y seducido. La tentación es un fuerte deseo. La palabra concupiscencia quiere decir un deseo muy fuerte, un deseo desbordado. Entonces muchas veces las personas están pasando por una tentación y dicen, Señor, ¿por qué me mandaste esta tentación? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que cada uno alimenta sus propios deseos. Y esos deseos en ocasiones se convierten en incontrolables. Usted está propenso a caer, pero hay buenas noticias. Nos las dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos ¿qué? Soportarla. Eso quiere decir que la muchacha que está con el novio en medio de esos besos de fuego
Tiene la oportunidad de abrir los ojos y buscar la salida. Pero en ocasiones abren los ojos así y no encuentran salida. Pues tienen que mandarse a revisar los ojos. Porque Dios dice que siempre, siempre, siempre hay una salida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Jesús, en medio de la tentación, siempre buscaba la salida. ¿Y qué salida se encontró el Maestro? Vamos a estudiarla rápidamente, porque a través de la vida de Jesús nos da las herramientas suficientes para poder encontrar. Jesús en una ocasión dijo: nadie que va a construir una torre primero no mide los gastos, a ver si es capaz de construir, no vaya a hacer que quede en vergüenza. Pues bien, Jesús medía los gastos, Jesús medía los costos de la tentación. Y sabía que la tentación llevaban a la ruina. Pero algunos no miden los gastos de lo que implica caer en pecado. Es más, algunos miden los gastos de lo que no implica caer en pecado. Es decir, más bien miden los beneficios del pecado en vez de medir los costos y la ruina que trae el pecado. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué hizo Jesús para vencer la tentación? Algunos dirían: es que era el Hijo de Dios. Él era el único que podía vencerla. No. Acabamos de leer en 1 Corintios que nos dice: no ha venido ninguna tentación que usted no pueda soportar. Es que si usted la conociera, dicen algunos. Pero Jesús dice: sí hay salida. Y lo primero que vamos a aprender es que Jesús conoció y obedeció la palabra de Dios. Cuando Satanás se le apareció, él siempre se defendió de la misma manera. Siempre Jesús usó la misma herramienta. En el versículo 4, cuando el diablo le dijo: di que si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan de bono. ¿Qué respondió Jesús en el versículo 4? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás, al ver que no pudo, le volvió a insistir y lo subió en lo más alto del templo y le dijo: tírate, porque Dios ha prometido mandar sus ángeles. ¿Qué le respondió Jesús en el versículo 7? Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente nos dice que Satanás los llevó y le mostró todos los reinos. Recuerden que en el mundo reina Satanás. Y Satanás le ofreció los reinos del mundo y le dijo: adórame. ¿Qué le respondió Jesús en el versículo 10? Amén. Jesús siempre usó la Biblia, la misma palabra. ¿En qué estamos basando nuestra fe? ¿Con qué estamos luchando? Jesús luchó a través de la palabra. Miren, en los últimos años he escuchado toda clase de sandeces y blasfemias en contra de este libro. Porque Satanás quiere desmeritar la Biblia, porque él sabe que la Biblia es la única arma de ataque en contra del enemigo. Dice que es la espada de doble filo. Si usted coge una Biblia y la obedece y la medita, usted va a masacrar al enemigo en el poder de Dios. Cuando estudiamos los 40 días estamos haciéndonos una pregunta: ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te mandó a hacer? Estas dos preguntas son claves, porque si tú no meditas en lo que Dios te está mandando a hacer, no estás meditando en la palabra, no estás obedeciendo la palabra. Jesús intentaba memorizar pasajes bíblicos, él conocía la Biblia, él la escribió, pero tú y yo
necesitamos intentar memorizar pasajes bíblicos. Necesitamos obedecer la Biblia. Porque cuando venga el enemigo y la tentación sea muy fuerte, tú vas a tener la herramienta necesaria para decirle no. ¿Qué nos dice que fue el resultado de que Jesús enfrentara al diablo con la palabra? Versículo 13 del pasaje que estamos estudiando. ¿Cómo? Alguien que me lea el versículo 13. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Imagínense, el diablo lo dejó, el 11, y venían ángeles y le servían. Vino la bendición de Dios palpable. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios palpable? Pues debemos enfrentar la tentación y superarla. Cuando Jesús empezó a hablarle de la Biblia a Satanás, se aburrió. Satanás huyó porque vio que no había forma de hacer frente. Hay poder cuando usted declara la palabra de Dios. Hay poder cuando usted memoriza la Escritura. Si usted está tentado en alguna área, sea sexual, sea de negocios ilícitos, busque pasajes que hablen en contra de lo que usted está siendo tentado. Trate de aprenderlos. La Biblia dice que nosotros hemos vencido al maligno por medio de la sangre del Cordero. Él ya venció para que nosotros venzamos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, al tener la palabra, sabía cuál era el plan de Dios. Sabía Dios para qué lo tenía. Quiero decirle algo. Jesús, si no hubiese tenido siempre la palabra de Dios en su mente y en su corazón, Él se hubiese podido desviar del propósito. Recuerde a Jesús en Getsemaní. Había una tentación. Dijo: Señor, tengo aflicción, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando usted conoce la Biblia, usted sabe para dónde va. Usted sabe cuál es el propósito de Dios para su vida. Pero cuando usted anda ocioso, cuando anda desocupado, es otro momento efectivo para que Satanás lo tiente. Si usted no tiene trabajo, trabaje gratis, porque el ocio es taller de Satanás. Las personas que andan desocupadas, sin nada que hacer, van a ser tentadas con facilidad. Un pastor decía: trabajemos tanto que no tengamos tiempo para pecar. Y eso es lo que debemos hacer. Jesús andaba en el propósito de Dios, pensando en lo que Dios le había mandado hacer. Él no tenía tiempo para meditar en nada que fuese pecaminoso. Esa samaritana tan linda que está. Nunca, porque sabía que Dios tenía un propósito para él. Ese Zaqueo, yo fui a su casa y me hospedé, ¿por qué no me bendice económicamente? Podía ser tentado Jesús, pero no. Jesús andaba pensando en el propósito de Dios. Otra de las cosas con la que Jesús se enfrentó fue la oración, porque la oración nos da fuerzas frente a las tentaciones. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Cada uno de nosotros está en debilidad. Y como dijo nuestro hermano Robin en la meditación, debemos alimentarnos de Dios. Alguien que no se alimenta físicamente, ¿qué pasa? Se enferma. Es un desnutrido. Es un enfermo, un raquítico. Si usted es un raquítico espiritual, usted está propenso a caer. Si usted no se está alimentando, usted está en peligro de caer en un pecado que va a arruinar su familia, su vida, sus finanzas y cada área de su vida. ¿Sabe por qué debemos orar?
Porque Jesús dice en Hebreos, capítulo 2, versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando usted está afligido por coger un dinero que no es suyo, adivine quién ya superó esa prueba. Jesús. Jesús también fue tentado a coger lo que no era de Él, pero Él no cayó. Entonces cuando usted clama al Señor y le dice, Señor, tú sabes que necesito dinero y ahí está ese dinero que no es mío y me siento tentado a tomarlo, usted ora y adivine quién escucha la oración. Jesús. Jesús va al Padre y dice, Padre, yo sé que es esa tentación, fortalezcámoslo porque Él necesita ayuda. El que fue tentado manda su ayuda y nos da fuerzas en medio de la tentación. ¿Cuántos quieren una ayuda poderosa? ¿Cuántos quieren fuerzas en medio de sus debilidades? El Señor dice en Hebreos capítulo 4 versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno de los momentos más estresantes fue cuando estaba aprendiendo a manejar. Me sudaba todo, hasta el pelo, las pestañas, todo sudaba. Estaba nervioso, pero la persona que estaba enseñándome me dijo algo que me dio tranquilidad. Me dijo, me acuerdo cuando estaba aprendiendo a manejar. Estaba peor que usted. No era capaz ni de coger el volante, temblaba. En ese momento me dio tranquilidad porque dije, este hombre que es un profesional en conducción estuvo en mi mismo estado. Padeció lo mismo que yo padecí. Estuvo angustiado, pero ahora mírelo, superó la prueba. Jesús nos dice lo mismo. Yo sé lo que estás padeciendo. Yo sé qué se siente. Pero tranquilo, yo puedo ayudarte, nos dice Jesús. ¿Cuántos se alegran de eso? Si usted se siente tentado, puede acudir a Jesús y Él ha prometido darle la victoria porque Él ya ha vencido. Y por último, otra de las cosas que hizo Jesús fue renunciar y huir de la tentación. Jesús nos dijo en Mateo 9:43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Es mejor que te digan, allá va el cíclope, allá va el mocho prieto. Es mejor alejar de nuestras vidas aquello que nos es causa de tentación, aquello que nos es propicio para la caída. Cortar aquello que nos va a hacer caer es erradicarlo, quitarlo de nuestra vida. Si tienes una amiguis con la cual te acuestilles, es mejor que renuncies a ella, a esa amistad. Pues que renuncie a ella. Yo no voy a renunciar al trabajo porque con qué voy a sustentar a mi familia. Es mejor que usted renuncie a ese empleo antes de que caiga en pecado. Si tu novio o tu novia es ocasión de caer, es mejor que le diga, o nos casamos o no seguimos. A algunos les encanta contemplar el pecado, esperar hasta qué punto pueden llegar y aguantar y terminan cayendo. ¿Qué es aquello que Dios le viene diciendo hace tiempo que debe cortar? ¿Qué es aquello que hace tiempo Dios le viene insistiendo que usted debe dejar y aún se resiste a dejarlo?
José sabía que no podía aguantar el voltaje de esa mujer esbelta que se le proponía. Y lo único que vio como salida fue salir corriendo. Es mejor decir aquí corrió que aquí cayó. Debemos aprender a huir de la tentación. Váyase a toda prisa. Dice huyó. ¿Qué quiere decir huyó? Se fue. Se evaporó. Corrió veloz, se escapó, emigró, se zafó, se perdió. Sea cual sea la tentación que usted está atravesando, si no puede resistirla, es mejor que usted se zafe. Es que me invitaron a hablarles a un bar en el Parque Lleras. Yo quiero evangelizar a mis amigos perdidos para Cristo. Pues déjame decirte que no es un buen lugar. Debes buscar la oportunidad donde no seas tentado, porque si tu tentación es el trago, adivina qué es lo que te van a ofrecer. Si tu tentación son las mujeres, adivina quién se te va a presentar. Yo quiero finalizar este tiempo haciéndole un interrogante. ¿Qué decisión va a tomar para salir de la tentación? ¿Qué medida urgente debe tomar? Tal vez alguien aquí está en cuidados intensivos, o tal vez ya ha caído en pecado. Pues Dios nos da una segunda oportunidad y nos dice: levántate, pero esfuérzate, batalla. Jesús venció la tentación a través de la oración, de la palabra y de huir de eso. Hoy debemos aprender a asumir las herramientas que Jesús nos da. Quiero invitarlo a que se ponga de pie, vamos a orar, vamos a decirle: Señor, dame fuerzas, necesito de tu ayuda, necesito de tu protección, de tu provisión, de tu socorro. Padre, en esta mañana reconocemos que el pecado está a la puerta. Reconocemos que hemos sido tentados de muchas maneras. Y reconocemos que muchas veces hemos caído en el chisme, en la mentira, en el hurto, en muchas otras cosas que dañan el plan que tú tienes para nosotros. No queremos tener que padecer las consecuencias del pecado, porque el pecado siempre trae dolor, muerte, sufrimiento, destrucción. Perdona a aquellos que han cedido a la tentación. Perdona a aquellos que han cedido y se han dejado endulzar por el aroma agradable del pecado, porque reconocemos que el pecado nunca huele mal. Siempre huele agradable, siempre brilla. Pero cuánto dolor nos trae, cuánto sufrimiento, cuánta ruina, Señor. Permite que aquellos que han caído tengan un verdadero arrepentimiento, Señor. Permite que aquellos que están luchando con alguna tentación, y tú conoces su lucha, tú conoces su aflicción, te pedimos que tú les des las fuerzas suficientes, que ellos se alimenten de tu palabra, que ellos oren, Padre, y si es necesario que huyan de aquello que les está haciendo caer o que les va a hacer caer, Padre. Nos ponemos en tus manos y nos encomendamos a ti, pidiéndote que nos libres de tentación, Señor, que nos des las fuerzas para no caer, para vivir conforme a lo que tú quieres. Ayúdanos a meditar en esta palabra tuya, Señor. Ayúdanos a alimentarnos de ella. No queremos ser raquíticos espirituales. No queremos morirnos espiritualmente, Señor. Aquellos que están con pereza de buscarte, anímalos, fortalécelos. Gracias te damos en esta hora. Nos encomendamos en tus manos
Y te pedimos que la fuerza del Espíritu Santo esté sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuántos